Guía AK3, presentado por Manuela Abello. Derivadas de funciones trigonométricas. Entre las diferentes funciones que estudiamos en las matemáticas se encuentran las trigonométricas, las cuales se definen con el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, relacionados a sus ángulos. Existen seis funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, donde para cada una existe una regla para derivar. Reglas de las derivadas trigonométricas. La derivada del seno es coseno por la derivada de su ángulo. La derivada de coseno es menos seno por la derivada de su ángulo. La derivada de tangente es secante al cuadrado por la derivada de su ángulo. La derivada de secante es secante por tangente por la derivada de su ángulo. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente por la derivada de su ángulo. Acá tenemos un ejemplo de aplicaciones de las derivadas de funciones trigonométricas. Un objeto oscila según la función s de t igual a 5 coseno de 2t, donde s de t representa la posición de un objeto del tiempo t. La velocidad es la derivada de la posición. Entonces, nos queda que tenemos que derivar 5 coseno de 2t. Como 5 es una constante, la podemos sacar y nos queda la derivada de coseno de 2t. Como vimos en las reglas anteriores, la derivada de coseno es menos seno por la derivada de su ángulo, que en este caso su ángulo es 2t y la derivada de 2t sería 2. Entonces nos queda 5 por menos seno de 2t por 2, que es la derivada del ángulo de coseno. Entonces, organizando esto, tenemos que 5 por 2, 10, y nos queda menos, que este menos lo tomamos del menos seno, nos queda menos 10 seno de 2t, lo que indica que la velocidad del objeto cambia con el tiempo según la función menos 10 seno de 2t. Como ejercicio realizado, tenemos 3 seno de x menos 2 coseno de x. Aplicamos una regla de la suma de derivadas, que esta nos indica que podemos separar para que nos quede más fácil derivarlas a las dos, pero al momento de sus resultados, los resultados se unen. Entonces tenemos que la derivada de 3 seno de x más la derivada de menos 2 coseno de x. Como 3 y 2 son constantes, las sacamos de la derivada y nos queda 3 por la derivada de seno de x más menos 2 la derivada de coseno de x. Entonces nos queda 3, la derivada de seno es coseno de x, más 2, la derivada de coseno es menos seno, entonces como queda menos 2 y menos seno, menos por menos nos da más, nos queda más 2 seno de x. Entonces el siguiente tema son derivadas de funciones exponenciales. Entonces, la función exponencial son aquellas de la forma a elevada a la x o a la función f de x, donde a es una constante positiva distinta de 1 y x es la variable independiente en el exponente. Estas funciones se caracterizan por su rápido crecimiento o decrecimiento y aparecen en muchos fenómenos naturales como el crecimiento poblacional, la desintegración radioactiva y el interés compuesto. O sea, estas son las que están la variable que va cambiando en el exponente. Técnicas de derivación de funciones exponenciales. Como las reglas de las trigonométricas, estas también tienen algunas reglas. Derivadas en funciones exponenciales con base a. En estas su derivada se deja la misma base, a elevada a la x, por logaritmo natural de a. La derivada de la función exponencial con base Euler es Euler a la x igual a Euler a la x. Esta no tiene ninguna variación. En estas también podemos usar la regla de la cadena cuando el exponente es una función o es más compuesta, no solo una variable, sino que puede ser x a la 2 más 1 o una función más compuesta. Entonces tenemos a elevada a la g de x es igual a la g de x por logaritmo natural de a por la derivada de la función a la que está elevada a. Como ejemplos de aplicación de derivadas de función exponencial tenemos el crecimiento de una
población es condicionada en condiciones ideales, sigue la ecuación P de t igual a P de O elevada a KT, donde PT es la población en el tiempo, donde PO es la población inicial y K es la tasa de crecimiento. Entonces, al momento de derivar esto, ¿qué hacemos? PO, como es una constante, que es la población inicial, la sacamos y derivamos Euler, que es lo mismo E a la KT por su derivada, que sería K. Entonces nos queda la derivada de PT es igual a PO Euler a la KT por K. Esto significa que la población crece a una tasa proporcional a su tamaño actual. En el ejemplo realizado, derivación de función exponencial, está la función f de t igual a menos 2 Euler a la t. Entonces, como menos 2 es una constante, la sacamos y nos queda la derivada de t de Euler a la t. Entonces, como ya vimos que la regla nos dice que Euler a la x es igual a Euler a la x, no importa qué variable esté, Euler, entonces nos queda igual, menos 2 Euler a la t. Como siguiente tema tenemos la regla de la cadena. La regla de la cadena es un principio fundamental del cálculo diferencial que se usa para derivar funciones compuestas. Una función compuesta es aquella que se obtiene aplicando una función dentro de otra, es decir, una función de la forma f de gx, o sea que hay una función dentro de otra función, donde f de x y g de x son funciones diferentes. Entonces, técnicas de la derivada en regla de la cadena. Para derivar una función compuesta, primero se deriva la función externa, dejando la función interna sin cambios, y luego se multiplica la derivada de la función interna. En un ejemplo más claro, tenemos, suponga que y es igual a 3x al cuadrado más 2 elevado a la 5. Para derivar esta, primero derivamos el 5, que sería 5, 3x a la 2 más 2 elevado a la 4, y ahora por la derivada interna, que sería 3 por 2, 6x. ¿Sí? Entonces nos queda 5, 3x al cuadrado más 2 elevado a la 4 por 6x. Como tenemos términos independientes, los multiplicamos y nos queda 30x entre paréntesis 3x al cuadrado más 2 elevado a la 4. Como ejemplo realizado por nosotros de la regla de la cadena, tenemos uno muy parecido que es 2x a la 3 menos 5x al cuadrado más 4 elevado a la 5. Como en el anterior caso, bajamos el 5, le restamos 1, queda 5 entre paréntesis 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 4 elevado a la 4 por la derivada del interno, que sería 6x al cuadrado menos 10x. Y nos queda como el 5 puede multiplicar a la derivada, entonces nos queda en orden 2x a la 3 menos 5x al cuadrado más 4 elevado a la 4 por 30x al cuadrado menos 50 a la x. Derivadas de funciones logarítmicas. Existen dos tipos de funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas con aquella forma de logaritmo en base a por x y logaritmo en base natural, donde x es logaritmo en base Euler. Las derivadas logarítmicas también cumplen unas reglas, que es la derivada de un logaritmo natural es en la cual consiste que el argumento del logaritmo natural, que en este caso se nos simplifica como una u, es una fracción que arriba va la derivada de su argumento sobre su argumento. Igual para un logaritmo, que es la derivada de su argumento sobre u, o sea, su argumento sin derivar, por logaritmo natural. Un ejemplo de derivadas logarítmicas. Ejemplo de logarítmicas naturales. Entonces tenemos, si y es 3x al cuadrado más 5, su derivada sería su argumento derivado, que sería 6x, sobre su argumento sin derivar, que sería 3x al cuadrado más 5.
Para ejemplo de un logaritmo, tomamos como y igual al logaritmo en base 5 de x al cubo más 1. Entonces, en este caso, sería su derivada del argumento, que sería 3x al cuadrado, sobre su argumento sin derivar por logaritmo natural, que nos quedaría 3x al cuadrado sobre x al cubo más 1 por logaritmo natural de 5. ¿Por qué el 5? Porque el logaritmo está en base 5. Como ejemplo de funciones de derivadas de funciones logarítmicas, tenemos logaritmo natural de 3 más t el cuadrado. Entonces nos queda su argumento derivado, que sería 2t, y abajo su argumento sin derivar, que sería 3 más t al cuadrado. Entonces, muchas gracias por su atención.